pasa nada. Bueno, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Es un placer estar con ustedes adorando a Dios en esta tarde y de tener un tiempo para compartir la palabra del Señor. Miren, hoy cuando el Señor me habló en la palabra que vamos a trabajar hoy, el Señor sabía en el primer lugar donde yo la iba a ministrar. Esta es una palabra que todavía el Señor no me había dado la oportunidad de predicar en ningún sitio, y hoy es la primera vez que voy a predicar esta palabra. Así que Dios no es Dios de casualidades, sino que Dios es un Dios de propósito. Y Él, cuando da una palabra, la da para todos, pensando en sus hijos y en sus hijas. Así que vamos a tratar un tema que es como una medicina. A mí me gusta hablar de sanidad interior. Leemos la Biblia y ahora explicamos de qué vamos a trabajar. Salmo capítulo 30, verso 4 en adelante. Salmo capítulo 30, verso 4. Dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos, celebrar la memoria de su santidad. Miren, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a tratar hoy un tema, para que todos sepan de qué vamos a hablar. Tiene como título El misterio de las lágrimas. Yo le puse el primer título y era el llanto, el regalo que todavía no hemos agradecido a Dios. Entonces hoy vamos a tratar con el tema de las lágrimas y vamos a entender por qué es que el ser humano llora y por qué razón Dios también lo permite. Así que, Señor, te doy gracias por el privilegio de poder servirte. Señor, ayúdame a ser útil hoy en tus manos. Que todo lo que tenga, Señor, atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar mientras tu palabra se predique, Señor. Te pido que tu palabra corra, sea glorificada, sea sembrada en buena tierra, que haga la obra para la cual la envía, Señor. Te pido que me ayudes a predicar tu palabra con fidelidad y, Señor, a predicarla conforme tú la has puesto en mi corazón. Gracias, porque nada podemos dar si no lo recibimos primero de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Todos me escucháis bien, ¿verdad? Amén. Bueno, el misterio de las lágrimas. Mira, no sé si es por nuestra cultura o a lo mejor porque lo arrastramos de la niñez, pero en muchas ocasiones reprimimos el llanto. En muchas ocasiones, aun cuando nosotros sentimos que tenemos la necesidad de llorar, no lloramos. O sea, luchamos con nosotros mismos y sabemos que tenemos la necesidad de llorar, pero aguantamos ese lloro, y lo hacemos por dos razones, en muchas ocasiones. Una de ellas, decimos, es que si lloramos delante de la gente puede pensar que tengo muchos problemas. Y como yo no quiero que piense la gente que tengo problemas, me aguanto el lloro. El otro motivo es que la gente puede pensar que soy débil, que por cualquier cosa lloro. Y están los dos motivos. Yo no lloro, reprimo mi llanto, lo aguanto, porque o bien pueden pensar que tengo muchos problemas, o pueden pensar que soy débil.
Pero miren, para que vean lo maravilloso que es el llanto, esto parece contradictorio, incluso humanamente, estudiando el llanto fuera de la Biblia es bueno. Mirad lo que enseña la medicina y la psicología acerca del llanto, y luego vamos a hablar de la Biblia. Mira, la medicina enseña que el llanto es el primer y mejor forma de desahogarte y de liberar emociones. O sea, es la mejor manera de liberar una emoción es a través de llorar. También enseña que a causa a veces de reprimir el llanto, se crean en nosotros como una especie de molestia, pero cuando nosotros lloramos, mira, después del llanto, mira lo que hace mientras, para que vean lo grandioso que es el ser humano, cómo es que Dios lo ha creado tan complejo. Cuando nosotros lloramos, es porque el cerebro envía una orden a la adrenalina, a un sitio que le llaman la secreción de la adrenalina, y la adrenalina hace que tu sistema sanguíneo se regule. A la vez que se va regulando, claro, como se está regulando tu sistema sanguíneo, pues tu cuerpo se va relajando. Dicen los médicos, el llanto es como una especie de sedante ante situaciones de estrés. Tanto es que a veces te duerme. Y es verdad, no sé si lo recordáis. Había un momento de estrés, pero de pronto has empezado a llorar, y te has reventado. Y estoy reventado. A veces incluso has hecho así, te has dormido. ¿Por qué? Porque eso lo ha mandado tu cerebro para cuidarte a ti mismo, porque ante situaciones de estrés es una especie de calmante. Fíjate. O sea, eso es lo que enseña la medicina del llanto. Mira lo que enseña también la medicina. Dicen que los hombres y las mujeres lloran, pero no lloran por igual. Dice que las mujeres lloran más que los hombres. Haciendo un estudio, dice que los hombres, un promedio de una vez al mes, las mujeres 7. O sea, ahí están las estadísticas. Dicen que las mujeres lloran más que los hombres. Las razones, porque la mujer es más sentimental que el hombre. Y lloran, pero por razones completamente diferentes. Se dice en un estudio que la mujer llora más por ira y por impotencia. O sea, por la ira le hace llorar y también por la impotencia de querer hacer algo y no poder. Pues, ¿qué hacen? Que lloran. Pero los hombres solemos llorar más por el orgullo y tocan nuestro orgullo y lloramos. Pero también por alegría. Pues los hombres reciben las noticias alegres como una novedad, y eso a veces también le hace llorar. Pero mira, como las mujeres lloran más que los hombres, las mujeres aceptan las lágrimas mejor que los hombres. Si dos amigos están hablando y uno de ellos llora, es muy fácil que su amigo llore con él. Pero lo hace con su amigo, no lo hace con cualquiera. Una mujer no. Una mujer habla con su amiga, llora ella también. Pero habla con una desconocida, llora y posiblemente también llore. Se aceptan las lágrimas mejor que los hombres por la razón que son más sentimentales. Por eso Dios no se equivocó cuando dijo que la mujer era como vaso más frágil. Porque es un cúmulo de sentimientos. Dicen la psicología y la medicina que hay 3 niveles de llanto. Está el nivel de llanto bajo, es cuando uno llora silencioso, que apenas se le escucha. Y dice que hay un llanto de nivel alto, es cuando uno llora fuerte y encima la respiración entrecortada y como que se ahoga, como que le falta el aire. Lo llaman los médicos el nivel llanto, el alto. Luego hay un nivel que le llaman nivel reparador, que lloras, se entrecorta y son lágrimas abundantes y quieren intentar hacer que pares y no puedes. Le llaman nivel de llanto reparador. Pero mira, como esto no es una clase de medicina ni de psicología, es una enseñanza bíblica acerca del llanto. ¿Qué dice la Biblia acerca del llanto?
Mira qué cosa más hermosa enseña la Biblia. Hasta ahí todos bien me entienden, ¿no? Génesis capítulo 33, verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Salió corriendo Jacob, se abrazó sobre el cuello de su hermano Esaú y empezaron a llorar. Mismo libro, capítulo 50, verso 3. Y se cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lloraron los egipcios 70 días. Los egipcios lloraron 70 días por Jacob, que se había muerto. ¿Qué diferencia hay entre un lloro y otro? ¿Qué diferencia hay entre el lloro de Jacob y Esaú y el lloro de los egipcios? La diferencia es el motivo. Esaú y Jacob lloraron de alegría al reconciliarse. A veces dos personas se reconcilian y lloran. Lloraron de alegría por reconciliarse. Sin embargo, los egipcios lloraron de tristeza al saber que Jacob había muerto. Y como amaban tanto a José, y José amaba tanto a Jacob, y José sufría, los egipcios sufrieron también. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Que se puede llorar, pero se puede llorar por muchos motivos. Un motivo que se puede llorar, uno puede llorar cuando recibe una mala noticia. Recibes una mala noticia y ¿qué haces? Lloras. Pero también puedes llorar cuando recibes una buena noticia. Estás esperando una noticia o estás esperando unos resultados o alguien te da una buena noticia y ¿qué haces? Lloras. Entonces no siempre llorar es malo, porque a veces se llora de alegría. Se llora de rabia también muchas veces. Cuando no te dejan actuar como quieres, te dan la vuelta y empiezas a llorar. Si lloras por la rabia, también por la impotencia, cuando deseas hacer algo, pero la situación te puede, no sabes qué hacer. Quiero hacer algo, pero como no puedo ni sé, ¿qué hago? Que empiezo a llorar. Ese es un lloro de impotencia. Pero también existe el lloro para sobrevivir. Y esto es una clase que nos lo han enseñado gente que todavía no sabe hablar. Entonces, gente que todavía no sabe hablar, nos han enseñado que el llanto es un modo de supervivencia. Un bebé no sabe hablar, todavía no ha aprendido a decir hola, pero todo lo que quiere lo transmite llorando. Si tiene hambre, llora. Tienen sueño, llora. Se sienten mal, llora. Y con el lloro están diciendo todo lo que quieren. Por eso es que, fíjate, si Dios no nos hubiera permitido llorar, yo no sé cómo, pero Dios ha puesto dentro de nosotros la capacidad de poder llorar. Y eso es un regalo, porque si Dios no nos crea así, todos nosotros, seguramente antes de hablar, moriríamos. O tendríamos graves problemas, porque cuando eres un bebé tú no pides de comer, lo haces llorando. Cuando te sientes mal y te duele algo, tú no lo dices con la boca, empiezas a llorar. Si Dios no hubiera puesto ese regalo en el ser humano, ¿cuántos problemas hubieran tenido los bebés que no saben hablar? Entonces, a veces llorar es un estado de supervivencia. El lloro es el primer idioma que aprendemos sin aprender. Por eso el lloro es un lenguaje comunicativo. Mira lo que dijo un pensador. Dijo, el llanto a veces es la mejor forma de expresar lo que no puedes decir con palabras. A veces se dicen más con lágrimas que con palabras. A veces no hay palabras ante una situación. Por ejemplo, de consuelo a alguien. Pero unas simples lágrimas que vean que salen de tus ojos le dicen todo.
El llanto, dijo otro pensador, no es un indicativo de debilidad, porque desde el principio es la señal de que tú estás vivo. Un bebé nace y lo primero que hace, ¿qué es? Llorar. Y si no lloran, ¿qué hace? Le hacen llorar. Porque el llanto es lo que dice, ya he venido al mundo, aquí estoy. Un hombre muy sabio también dijo, llorar no es de cobardes, ni implica debilidad, es señal de humanidad y a veces de valentía. O sea, en la poesía del tío José están estas palabras. Llorar no es de cobardes, ni implica... Coged el teléfono, tranquilo, paramos, así bebo agua. Amén. Llorar no es de cobardes, ni implica debilidad, es señal de humanidad y a veces de valentía. A veces es de valientes llorar. Amén. Séneca, uno de los filósofos más sabios, dijo: la mayor causa del llanto es no poder llorar. Llorar no es un problema, no poder hacerlo sí es un problema. Porque, ¿por qué razón no puedes llorar? Eso sí es un problema. Reprimir el llanto, eso es un problema muy grande. Y vais a ver por qué. Para que vean que el llanto no es tan malo como nosotros creemos, el ejemplo más grande de valentía lloró. Mira lo que dice Juan capítulo 11, verso 33. Jesús entonces, al verla llorando, a María, y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció en su espíritu, y le dijo, no llores, ¿dónde le habéis puesto? Y le dijo, Señor, vente y le ves, hablando de Lázaro. Y de camino, dice, Jesús lloró. Y aquí yo veo dos enseñanzas maravillosas. Número uno, dice Jesús al verla llorando y también viendo llorando a los judíos, él se estremeció en su espíritu. Porque Jesús no es indiferente a tus lágrimas. A veces creemos que Dios le da exactamente igual que yo llore. Dios no es indiferente a las lágrimas del ser humano. Porque cuando ve a la gente llorar, su espíritu se estremece. Porque Él siente el dolor de la gente. Él no se goza ante el sufrimiento de los demás. Él se conmueve cuando ve a un hombre y a una mujer llorando. Pero mira también lo maravilloso que he encontrado. Es que después de llorar, alguien cobró la vida. Después que se terminaron los lloros, Lázaro volvió a la vida. Y a veces han muerto tantas cosas dentro de nosotros porque reprimimos el llanto. Y decimos, claro, como yo soy muy orgulloso, no quiero que me vean llorar. Y me aguanto el lloro y aguanto el lloro por mi orgullo. Y se empieza a crear en mí y empieza a morir la sensibilidad. Y nos volvemos gente fría, gente insensible, gente que no mostramos lo que sentimos. A veces se mueren muchas cosas, pero el secreto muchas veces para volver a la vida, aquello que se ha muerto en ti, es simplemente salir llorando. Y para que vean que el llanto resucita cosas, la relación de Jacob y Esaú estaba muerta. Eran dos hermanos que estaban completamente separados. Les desunía el odio que tenía un hermano al otro. Dijo, prometo que cuando mi padre se muera, yo a este le tengo que buscar y cuando le encuentre le mato. Y quería matarle. Era una relación muerta, pero el lloro resucitó esa relación. Hay relaciones que se han muerto. El lloro tiene el poder de volver a restaurar y a levantar esa relación. A lo mejor lo que has perdido es la relación con una persona, o a lo mejor la relación con Dios. El llanto, simplemente salir llorando delante de Dios o con la persona que te quiere reconciliar, lo dice todo. Por eso es que dice la Biblia, Jesús fue a la ciudad de Naín
en la puerta una mujer viuda enterrando a su único hijo. Dice, Jesús al verla le dijo, no llores. ¿Al verla qué? Al verla llorando, la dijo, no llores. Dice, y acercándose a donde estaba su hijo muerto, le levantó. Pero date cuenta, cuando Jesús la vio llorando, se detuvo y la dijo, no llores. Nunca olvides que Jesús nunca pasa de largo ante las lágrimas de sus hijos. Dios no es indiferente a las lágrimas. Mira qué maravilloso. Juan capítulo 20, verso 15. Jesús le dijo a María, a la que era de Magdala, que la llamaban María Magdalena, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María, dice, pensando que era el hortelano, le dijo, dime, ¿dónde has puesto a mi Señor para que vaya por él? Y Jesús le dice, María. Y entonces ella para de llorar y le dice, mi maestro. Date cuenta, cuando Jesús se acerca a ella, María le mira, pero está llorando. Y como está llorando, piensa que es el cuidador, el hortelano. Y cuando él le dice, María, se detienen sus lágrimas y dice, si eres mi maestro. Así que mientras ella lloraba, no veía la realidad. Cuando se terminaron las lágrimas, entonces vio la realidad, que no era el hortelano, era Jesucristo. A veces necesitamos llorar para ver la realidad. Nos hemos creado una realidad nosotros, que es vivir en una irrealidad, pero a veces lo vemos todo mal porque lo que nos falta es ir delante de Dios y llorar un poco, derramar el alma delante de Dios para ver la realidad de las cosas. No hace mucho, yo cuando hay momentos que me siento perdido en el Señor, que no sé cómo actuar, que no sé qué hacer, ¿sabes qué hago? Yo me encierro y me pongo a buscar a Dios. A veces Dios me visita y salgo llorando. Después de las lágrimas veo las cosas de diferente manera. A veces necesitamos derramar el alma delante de Dios para ver las cosas. Mira, para que vean lo hermoso, la Biblia dice en Lucas 7 que había una mujer pecadora, tan pecadora que practicaba pecados, tenía muchos pecados. Y como era una mujer que vivía en pecado, la paz que tenía, si es que alguna vez hubiera tenido paz, se le fue. Porque el pecado te roba la paz. Y vivía angustiada, necesitaba la paz. ¿Qué hizo? Buscó dónde estaba Jesús. ¿Y dónde estaba? En la casa de Simón el fariseo. Y la Biblia dice, y entró por atrás y se humilló ante Jesús. ¿Y qué hizo? Empezó a llorar. Lloró tanto que los pies de Jesús quedaron empapados en lágrimas. Y todos los que estaban allí pensaban dentro de sí, si supiera Jesús quién le está tocando, si es una mujer pecadora. Y cuando hablaban de una mujer pecadora, hablaban de una mujer de mal vivir. Si supiera Jesús quién la está tocando. Y Jesús, que conocía el pensamiento de ellos, les dice, os voy a contar una historia. 2 personas debían dinero a la misma persona. Uno de ellos le debía 50 denarios. El otro le debía 500. El hombre que le debía, perdonó la deuda a los dos. Y les pregunta, ¿a quién ama más? ¿Al que le debía 50 o al que le debía 500? Y le dicen, hombre, al que le debía 500. Dice, muy bien, pues al que mucho se le perdona, es porque mucho se le ama. Amén. 500 denarios no podían pagarlo nadie. ¿Saben lo que Jesús enseñó? Esta mujer tiene una deuda tan grande con mi padre, que 1000 vidas que viviera nunca lo hubiera podido pagar. Pero le bastó llorar delante de Dios para que Jesús le levantara y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y mira qué palabra, vete en paz. ¿Por qué razón entró? Porque le faltaba algo. Ella entró llorando y ¿con qué salió? Con la paz. Vivimos muy intranquilos muchas veces.
para calmar esa tormenta que hay en nosotros, deberíamos llorar delante de Dios. Porque Dios quiere cambiar esas lágrimas en un estado de paz. ¿Te das cuenta que las lágrimas no es tan malo como la gente piensa? Y mira, saltándome algunas cosas. Mira Génesis capítulo 42 y verso 24 y vamos a ir terminando. ¿Recordáis cuando los hermanos de José se ponen frente a él y sus hermanos no saben que José era su hermano? No lo sabían, llevaban 13 años sin verlo. Y miren, cuando se pone José frente a sus hermanos y sus hermanos no le reconocen, imagínate la situación. 13 años antes, o casi 20 años antes, perdón, lo metieron en un sitio para que allí se muriera de hambre. O sea, lo querían matar, le odiaban. Pero 20 años después, sus hermanos frente a él tiene el poder de hacer lo que quiera con ellos. Y dice, vamos, que ninguno de ellos me reconoce. ¿Cómo le van a reconocer? Imagínate, José ya era un hombre maduro, iba vestido como un príncipe de Egipto, increíble. Sus hermanos no le reconocían. Y mira lo que dice. Y se apartó José de ellos, verso 24, y lloró. Y después volvió, y mira, y les habló. Y entre ellos cogió a Simeón y lo aprisionó a la vista de todos. Mira, estaba José frente a ellos, sus hermanos, y él ve que no le reconocen. Quiere hablar y quiere hacer algo, pero no puede. ¿Qué hace? Quedaos aquí. Se va a un lugar aparte y empieza a llorar. Cuando termina de llorar, vuelve a entrar y empieza a hablarlos. Y coge a uno de ellos, le cogió de la pecho. Bueno, hay otras traducciones que dice, y lo ató. Otra traducción dice, y mandó que lo atasen con cadenas. Él quería hablar y quería hacer algo, pero no pudo. Tuvo que llorar primero para hacerlo y para hablar. Qué bien. A veces queremos hacer las cosas y no sabemos cómo hacerlas. Aleluya. Queremos hacer algo, pero hay algo dentro de nosotros que nos impide cómo hacer. Y como no hacemos nada, nos aislamos y no hablamos con nadie. Y eso es un problema. Aislarte en ti mismo y no hablar con nadie. Y como José, ni puedes hablar ni puedes actuar. Y eso sí que es un problema. Pero ¿cómo solucionó José ese problema? Llorando. A veces no sabemos cómo hacer las cosas ni cómo decir las cosas. ¿Qué tal si antes de hacer y antes de actuar lloramos delante de la presencia de Dios? Mira el otro lloro de José en el capítulo 43 y verso 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Y mira, y buscó donde llorar y entró en su cámara y allí lloró. Se le conmovieron las entrañas. Había en él una tormenta, estaba inquieto, no sabía qué hacer por su hermano. ¿Y qué hizo? Buscó un lugar donde llorar. A veces te sientes tan inquieto. Vives como si estuvieras viviendo, como si una tormenta se estuviera formando dentro de tu persona. Y dices tú, toda mi vida es una tormenta interior, nadie sabe la lucha que yo tengo interna. ¿Sabes cómo solucionó José eso? Dice, buscó un lugar donde llorar. Amén. Yo te invito a que busques un sitio donde llorar delante de Dios. Amén. Y si puedes buscar una persona con quien llorar, mejor que mejor. Si no tienes, te basta un lugar donde llorar porque Dios va a acudir. Que tienes un lugar y encima tienes a alguien con quien llorar, mejor que mejor. Porque la Biblia dice que en el peor momento del ministerio de Jesús, cuando más sufría, que fue en el monte del Getsemaní, él buscó un lugar, dijo, me voy al Getsemaní a orar. Dice, allí oró de esta manera, con ruegos, lágrimas y súplicas. Pidió al que le podía librar de la muerte. Pero escucha, buscó un lugar, pero no fue solo. Se llevó a Santiago, a Pedro y Juan para llorar con ellos. Búscate un lugar donde llorar a solas con Dios. Si eso lo tienes,
que siempre lo tendrás, porque la Biblia dice, si desde allí le buscas, da igual el lugar. Búscate una persona con quien llorar. Porque a veces eso es liberador. Y termino con este texto. Capítulo 45 y verso 1. No podía ya José. ¿Qué pasaba? No podía más. O sea, ya llevaba 3 capítulos y ya no podía más José. No podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, y miren, entonces se dio a llorar a gritos. No podía más. José dijo: tiene que acabar esta historia, ya no aguanto más. ¿Y cómo terminó? Llorando. A veces las lágrimas es el final de una situación trágica. Tú no sabes cuándo tu llanto va a cerrar tu triste historia. Porque por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Es decir, que estás viviendo una situación, no sabes cuándo va a acabar. Quizás acabe detrás de un llanto en la presencia de Dios. Quizás por la noche llores, pero llega la mañana y se termina. Por la noche durará el lloro, a la mañana vendrá la alegría. Quiero decirte que si hay alguien que entiende el mensaje de las lágrimas, ese es Jesús. A veces el cierre de una triste historia termina con lágrimas. Y mira si las lágrimas no pueden ser malas, que Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Saben lo que es bienaventurado? Feliz, contento, dichoso el que llora. Esto parece una contradicción. ¿Pero por qué es feliz el que llora? Porque si llora delante de Dios, recibirá consolación. Y eso sí que te hace feliz. Destruirá a la muerte para siempre. Enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de sus rostros. ¿Qué te crees? ¿Que Dios se olvida de tus lágrimas? Y lloró Ezequías con gran lloro. Y Jehová, Dios de David, dijo: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Dios, las lágrimas son de color transparente, las vemos gracias a la piel. Si no, son transparentes, pues Dios lo ve. Aun cuando caen, el trayecto de caer en tierra, Dios ve tus lágrimas. Mira si lo ve, que dice: las enjugará. Para enjugarlas, las tiene que meter, y ahí es como un recipiente. Imagínate, cuando nosotros lloramos, yo no sé cómo Dios hace, pero las recoge. Y las tiene todas. Imagínate cuántas lágrimas tiene Dios guardados de sus hijos e hijas. La Biblia dice: Dios las enjugará todas. Y Apocalipsis termina: enjugará Dios toda lágrima de sus ojos. Y ahora lloras, dice la Biblia, pero allí no habrá más lloro ni más llanto. Porque a veces el lloro termina una triste historia. Y colorín colorado, esta mini enseñanza ha terminado. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de poder transmitir, Señor, tu palabra. Ayúdanos a entender que llorar delante de ti, derramar nuestra alma en lágrimas, en súplicas, nos beneficia, Señor. Ayúdanos a entender que las lágrimas no es debilidad ni de cobardes. Ayúdanos a fijarnos en ti, que eres el modelo a seguir, y tú, el más valiente que ha pisado esta tierra, nos diste el ejemplo de llorar. Gracias porque no eres indiferente ante nuestras lágrimas. Señor, en medio de un llanto termina con nuestra triste historia, y que aunque por la noche dure el lloro,
a la mañana venga la alegría. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Habéis sido un público excelente, con un hambre de Dios terrible. Que Dios os bendiga y hasta la próxima. Pastor.